Bueno, vamos a ver tejido muscular entonces, ¿ya chicos? Ok, ya nos hemos relajado un poquito, creo. No vamos a salir porque si no se nos pasa la hora, ya es tarde. Ok, el tejido muscular ya es otro tejido. Se supone que hemos visto tejidos conectivos, propiamente dicho. Nos falta un tejido conectivo, el tejido sanguíneo, que lo vamos a dejar para verlo con el cardiovascular, la próxima clase. ¿Ok? Pero dentro de los tejidos básicos está el tejido muscular, ¿no? Un tejido contráctil. Su característica es contráctil. Otra forma de clasificar los tejidos también es especializados y muy poco especializados y muy especializados. En el caso del tejido epitelial y el tejido conectivo, son tejidos poco especializados, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque tienen muchas funciones. En cambio, el tejido muscular y el tejido nervioso son altamente especializados. ¿Por qué? Porque tienen funciones específicas, ¿no es cierto? En el caso del tejido muscular, ¿cuál es la función? La contracción, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, el tejido epitelial, reabsorción, movimiento, ¿no? Tiene un montón de funciones, igual que el tejido conectivo. Por eso que no es muy especializado. Entonces, ahora, se supone que dentro de ese tejido muscular, ¿no es cierto? Lo más importante son las estructuras que van a generar esa fuerza motriz, esa contracción que va a haber en estas células. Entonces, el tejido muscular se clasifica en dos grandes grupos, tejido muscular estriado y tejido muscular liso. ¿No es cierto? El estriado, tenemos el tejido muscular esquelético y el tejido muscular cardíaco. ¿Ok? Y luego veremos por qué se llama estriado y por qué se llama liso. Pero además de este tejido muscular, hay otras células en nuestro cuerpo que también tienen esa característica de contracción, es decir, hay actina y miosina dentro de su citoplasma, pero que no forman parte del tejido muscular, pero me gustaría sí que lo recuerden. Por ejemplo, las células mioepiteliales. Normalmente cuando esas están en la piel, las mioepiteliales, cuando sufrimos una lesión en la piel, ¿no es cierto? Esas células que sirven justamente para empezar a que se cierren las heridas, son las células mioepiteliales, ¿ok? Los miofibroblastos también igual, ¿no es cierto? Hay fibroblastos que tienen también la capacidad de contraerse porque tienen actina y miosina dentro de su citoplasma. Y otras que sí son más conocidas, ¿no es cierto? Y que seguro lo vamos a ver más adelante, son los pericitos. Los pericitos los vamos a encontrar principalmente en las arteriolas, en las capas, las que se supone formarían, ¿no? O reemplazarían a las capas musculares lisas, pericitos. ¿Ok? Bien, eso vamos a hablar después. Solamente quería que tengan, ¿no? Esta idea de los miofibroblastos, de los mioepiteliales. Por ejemplo, en las glándulas es donde encontramos las mioepiteliales, glándulas. Recuerdan la glándula mamaria, glándula sudorípara, ¿no? Ahí encontramos esas glándulas mioepiteliales. Después hablaremos de ellas. Bien, entonces, una de las características que tiene el tejido muscular es que sus células son fibrilares, son fibras porque son alargadas. Y el tejido muscular también se origina del mesénquima, del tejido mesenquimal. Entonces, ¿cuál sería la capa que le da origen, la capa embrionaria que le da origen? El mesodermo, ¿no es cierto? El mesodermo. ¿Ok? Entonces, estas células, ¿no es cierto?, no están solas. Siempre el tejido muscular está unido, las fibras están unidas unas con otras con tejido conectivo propiamente dicho. Entonces el tejido conectivo sirve de amarre entre las células y le da resistencia. Ustedes se imaginan, cuando hay tejidos que tienen poco tejido conectivo, hay tejidos musculares, digo, que tienen poco tejido conectivo. Y yo solamente quiero hacer una similitud. Cuando ustedes comen carne, hay carnes que nos sirven, por ejemplo, nos sirven un lomo fino, por ejemplo, que es el músculo que corre por todas las vértebras del toro, porque eso es lo que comemos. Ese tiene muy pocas fibras,
tiene muy pocas fibras, por eso comemos un lomo carnosito, ¿no es cierto? Con puras fibras musculares. Pero si, por ejemplo, nos comemos de repente, a ver, ¿qué les digo? Un churrasco redondo o un churrasco largo, tiene cualquier cantidad de tejido conectivo dentro. Es muy fibroso. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan que el músculo no está nunca solito. Siempre está conectado con fibras de tejido conectivo. Pero en algunos casos hay más, algunos hay casos menos. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo sostiene a los vasos sanguíneos y sostiene a las inervaciones, a los nervios. Y estos órganos, estos tejidos son muy inervados, ¿no es cierto? Ok, entonces mire, actúa como amarre, acopla la tracción de las células musculares para que todas se contraigan a la vez, ¿no es cierto? Y puedan actuar en conjunto. Y conduce los vasos sanguíneos y la inervación propia del tejido muscular. Entonces nunca nos olvidemos, ¿no es cierto? Así que nunca le pidamos a mamá que nos diga pues una carne que no tenga fibras, ¿no? Siempre, yo me acuerdo, mis hijos me decían, esto tiene mucho pellejo, pero es que no es el pellejo, es el tejido conectivo, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Ahora, en los vertebrados, como les dije, el músculo esquelético es un músculo voluntario, se mueve cuando nosotros queremos. El músculo cardíaco es un músculo estriado, pero es involuntario. Y el músculo liso también es un músculo involuntario, que es el músculo que está en las vísceras principalmente. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes es que esas fibras musculares siempre se van a mover en dirección a la parte más larga de la fibra, ¿no? ¿Ok? Y para poder contraerse ellas necesitan siempre de ATP, ¿no? Entonces son células que tendrán muchas ¿qué? ¿Qué organela tendrán en mayor cantidad? Mitocondrias, ¿no? Ok, aquí no hay, ahora, salvo en algunas fibras, porque van a ver ustedes que hay fibras rojas, fibras blancas, ¿no es cierto? Del músculo, ahora lo vamos a ver, no nos desesperemos.